Hola fans del Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues el día de hoy vengo después de una ausencia de casi una semana, si no es que más, precisamente por exámenes de la universidad. La buena noticia es que aprobé el módulo de Derecho Procesal Penal con 94 sobre 100. La mala noticia es que pues tuve que alejarme una semana completa de las grabaciones y de los videos. Pero eso no quiere decir que nos hayamos olvidado de ustedes. Y como les he tenido pensando en estos días, se me ocurrió que pues ya llegó la hora de hacer una última parte de mi relación con los cómics de los Power Rangers. Ustedes saben que hay cosas que a mí me gustan de los cómics, para eso está un video. Hay cosas que odio de los cómics, para eso está el otro video. Hay gente que pues está de acuerdo con algunas cosas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que no se debe sobreexplotar Mighty Morphin Power Rangers. Y pues hay otra gente que en serio cree que la inclusión forzada es buena y pues yo hasta allá ya no llego porque no tengo energías. Mientras que hay gente que me ha preguntado, y bueno, pues si tanto no te gusta, ¿qué quieres ver? ¿Qué te gustaría ver? Y esa es una pregunta muy buena y la vamos a responder en este video. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que me gustaría ver en los cómics de los Power Rangers? Bueno, una cosa que me encantaría ver en los cómics de Power Rangers es precisamente lo que estamos viendo en las imágenes. Crossovers. Ustedes saben que hay crossovers que nunca pudieron pasar en la serie por varios conflictos entre actores y todo lo demás, pero tal vez podrían darse en los cómics. A mí me encantaría. Y entiéndase, por ejemplo, quisiera ver un crossover entre los Power Rangers Turbo y Power Rangers en el espacio. ¿Cómo? Con el primer equipo de Power Rangers Turbo y con el equipo de Power Rangers en el espacio. Eso hubiera sido genial, una historia alternativa. O tal vez una historia en la que los Rangers del espacio encuentran a los Robo Rangers. Recuerden que existe un equipo de clones robóticos de los Power Rangers Turbo que iban a pelear en Elta. ¿No es cierto? También sería genial tener un crossover entre Power Rangers Tormenta Ninja y Power Rangers Fuerza Salvaje, que pues eso sí existe en Japón, pero hubiera sido también bueno. Y pues me gustaría que se viera eso en los cómics, ya que por obvias razones ya no se puede juntar a los dos equipos para un crossover en la vida real. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el crossover entre Power Rangers SPD y Power Rangers Fuerza Mística, que pues se supone iba a marcar que regresaba Jack a las filas de SPD y me hubiera gustado ver esa historia. Por otro lado, una historia que a todos nos hubiera encantado ver sería Power Rangers Fuerza Mística crossover con Power Rangers Operación Sobrecarga. ¿Por qué? Porque ese crossover ni siquiera existe en el Super Sentai. Les recuerdo que Boukenger vs Magiranger no existe porque se eliminó esa película para en su lugar grabar Boukenger vs Super Sentai, y lo único que se hizo ahí fue en realidad poner dos personajes de Magiranger para complementar un poco. Entonces, ese tipo de crossovers a mí me encantaría muchísimo verlos en los cómics de Power Rangers. No se diga, por ejemplo, un crossover entre Power Rangers Samurai y Megaforce, que no sea el cameo de Alex Hartman que lo vimos en Power Rangers Super Megaforce. Entonces, no. Pero por otro lado, pues creo que sería una buena oportunidad tal vez para expandir un poco los crossovers. Y en lo personal son historias que no hemos visto y que sí nos gustaría ver. Y como ustedes ven, ninguna de ellas es sobreexplotación a Mighty Morphin Power Rangers. Por otro lado, también quiero hablar de algo muy importante, y es que si tanto quieren hacer una serie de cómics de Power Rangers y no quieren explotar a Mighty Morphin Power Rangers, pues a mí lo que me encantaría ver, y díganme ustedes si les encantaría ver esto, sería
una serie de antología. ¿A qué me refiero con esto? Una serie de antología. Me refiero a historias simples. Series de antología son, por ejemplo, La Zona Desconocida, Cuentos de la Cripta, que si bien todas tienen una misma temática, son historias completamente diferentes una de otra. Entonces, ¿a qué me refiero con historias de antología? Me refiero a historias que vimos, que sabemos que existen en el universo de Power Rangers, pero que nunca las vimos completas o nunca las vimos desarrolladas completamente. Por ejemplo, ¿qué quisiera ver yo en los cómics de Power Rangers? Quisiera ver la caída de Eltar. ¿Cómo fue que Dark Specter conquistó Eltar y capturó a Zordon? Ahí también se vería la destrucción de Alpha 5. Me gustaría ver, por ejemplo, cómo fue que los antiguos guerreros de Mirinoy dejaron los Quasar Sabers en la roca. ¿Cuál es la historia de eso? Incluso hacer una conexión con las bestias galácticas. Me gustaría ver cómo fue que los antiguos habitantes de Marina Bay encerraron a los demonios en ese sarcófago. En el caso de Power Rangers Fuerza Salvaje, yo creo que a muchos de ustedes les encantaría ver cómo fue la primera guerra con los Orcs. ¿Se imaginan cómo hubiera sido la primera guerra con los Orcs, con el Amo Org original? Hemos visto algunas cosas de eso en la serie, pero veámosla completa, cómo se desarrollaba el conflicto, los 5 guerreros originales, cómo Merrick se fue enamorando de la princesa, lo de la máscara de lobo, cómo fue que lo encerraron y todo lo demás. Pues sería hermosísimo, sería increíble, ¿no es cierto? Lo mismo pasaría con otras temporadas, por ejemplo en Power Rangers Fuerza Mística. A mí se me ocurre, veamos la guerra mística de hace 20 años, la que se narra en el prólogo del primer capítulo de Power Rangers Fuerza Mística, donde dice que 5 magos valientes derrotaron a las fuerzas del mal. Veamos esa guerra, veamos cómo es que Phineas se roba a Bowen, que después resultó ser Nick, y se lo lleva al mundo de los humanos. Ese tipo de cosas, veamos cómo se desarrollaron esas cosas tras bambalinas. La primera guerra bestial en Power Rangers Furia Animal. Entonces, como ustedes ven, todo eso está conectado con el universo de Power Rangers, y pues serían historias de antología que sí serían muy buenas de ver. Yo en lo personal sí quisiera ver eso en los cómics de los Power Rangers. Entonces esto es un poquito, y pues como les digo, serviría para expandir bien las historias. Por ejemplo, una cosa que a mí me encantaría ver sería una versión completa de la película de Power Rangers Turbo, donde ya pongan las escenas que eliminaron de la película. Por ejemplo, donde decían que sí, que efectivamente el agua era el punto débil de los poderes Zeo. Vaya Dios a saber por qué. Que la tecnología era demasiada y todo lo demás. Incluso ustedes recordarán que había una escena donde Divatox lograba desactivar los trajes Zeo utilizando la llave del Erigo. O sea, para aclarar un poco más de cosas que no vimos, ya sea en la serie de televisión o en las películas. Y finalmente, lo que quisiera ver yo sería algunas historias un poco fuera de lo normal. Como ustedes saben, una de mis historias alternativas favoritas es el crossover entre Ninjor y el Centurión Azul. Esa parte me parece increíble. Entonces yo quisiera poder ver un poco más de esas historias, ¿no es cierto? Yo quisiera ver cómo qué sé yo, mezclar un par de personajes. Se me ocurre, ahorita solamente se me ocurre, por ejemplo, héroes místicos, una aventura de Aurig el Conquistador con el Caballero Centinela de Power Rangers Operación Sobrecarga. Son guerreros místicos y todo lo demás. Me gustaría ver, por ejemplo, qué sé yo, al Phantom Ranger haciendo un crossover con algún otro héroe. No sé si con el Magna Defender, aunque bueno, esos poderes ya no existen. Pero a eso me refiero, o sea, sí hacer algunas historias de crossover que tal vez no hayamos visto antes. No es cierto, y pues eso a mí me gustaría verlo. Pues yo creo que ese sí es un potencial para los cómics. Yo les dije,
tengo una relación de amor y odio con los cómics y yo amo los cómics porque han tenido ideas originales, han tenido ideas que he dicho, bueno, vamos a ampliar el lore de la franquicia. Pero por otro lado también han dicho, solamente vamos a sobreexplotar Mighty Morphin Power Rangers, vamos a alejarnos del concepto del tokusatsu y nos vamos a convertir en una mala copia de DC y Marvel Comics, lo cual ya les he dicho que no está bien, porque Power Rangers tiene su propia identidad. El tokusatsu tiene su propia identidad y el hecho de respetar la identidad del tokusatsu le va a permitir diferenciarse de otros proyectos. Y eso creo que va a valer la pena, porque si no, ¿para qué vamos a estar viendo cosas que ya tenemos en productos que son, y en esto sí tengo que decirlo con la mano en el corazón, mucho más famosos que los Power Rangers? Entonces, ¿qué les parecen estas ideas? Ahora díganme ustedes, ¿qué les gustaría ver en un cómic de los Power Rangers? Los leo en los comentarios y por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.